La temática de este módulo lo resume el siguiente mapa conceptual. Vamos a ver otras identidades fundamentales que involucran funciones trigonométricas inversas, funciones de suma y diferencia de ángulos y funciones de ángulos dobles. Al terminar este módulo, el estudiante debe estar en capacidad de responder las siguientes preguntas. ¿En qué consisten las identidades con funciones trigonométricas inversas? ¿En qué se diferencia una identidad con funciones trigonométricas inversas y una ecuación con funciones trigonométricas inversas? Entonces comenzamos el estudio de lo que es una identidad, de lo que son identidades fundamentales con funciones trigonométricas inversas, diciendo lo siguiente: en esta sección se establecen las siguientes identidades fundamentales que se deducen de las propiedades generales de las funciones inversas, funciones trigonométricas inversas. Las identidades fundamentales que vamos a ver son las siguientes. Van a ser las siguientes. Seno de seno a la menos 1 de x es x para todo x entre menos 1 y 1, tomando los extremos. Seno a la menos 1 de seno de x es igual a x para todo x entre menos pi medios y pi medios. Coseno de coseno a la menos 1 de x es igual a x para todo x entre menos 1 y 1. Es evidente de que estas identidades resultan del hecho de que cuando se restringe el dominio de las funciones trigonométricas a un dominio apropiado, tiene sentido definir funciones inversas. Entonces, si nosotros, por escribirlo en esta forma, si nosotros llamamos f de x, vamos a ver esta identidad. Si f de x lo llamamos seno de x, y por ejemplo su inversa, que ya está definida porque se restringió el dominio, f a la menos 1 de x, la defino como seno a la menos 1 de x, donde esta es la inversa de esta, se debe cumplir o se cumple que f compuesta con f a la menos 1 de x es igual a x. Esto es una propiedad de las funciones inversas que se vio en el capítulo 4 cuando se estudió la temática de funciones en los módulos 9, 10, 11 y 12. En este caso particular, si f es esta y f a la menos 1 es esta, entonces se tendría que f compuesta con f a la menos 1 de x no es más que f de f a la menos 1 de x. O sea que no es más que f a la menos 1 de x es seno a la menos 1 de x. Y f de f a la menos 1 de x quiere decir que en f de x, donde aparezca x, pongo f a la menos 1 de x. Entonces sería entonces seno de seno a la menos 1 de x. Y esto pues tiene que ser igual a x. Queda entonces demostrada esta identidad utilizando el hecho de las compuestas de una función con la función inversa. De manera muy similar se deduce esta identidad, esta tercera. Vamos a ver estas otras identidades. Utilizando el mismo hecho se deduce esta identidad número 4, esta identidad número 5, esta identidad número 6. Ya las que no son tan sencillas de demostrar, pero sin embargo vamos a demostrar una de ellas, son la séptima y la octava. Vamos a ver, por ejemplo, a deducir la identidad octava. La identidad octava nos dice que seno de coseno a la menos 1 de x es raíz de 1 menos x2. Nos dice la identidad octava lo siguiente, que seno de coseno a la menos 1 de x es raíz de 1 menos x2. Veamos por qué. Llamemos alfa a coseno a la menos 1 de x. En esas condiciones se trata de evaluar, hay que evaluar seno de alfa. Esto es lo que hay que evaluar y demostrar qué es esto. Bueno, si alfa es coseno a la menos 1 de x, se concluye que es porque x es coseno de alfa.
Si tomamos un triángulo rectángulo de referencia, obtenemos que esto es alfa, y como coseno de alfa es x, podemos suponer que este lado de 60 es x y que este ladito y que esta hipotenusa es 1. Por lo tanto, esto es 1 menos x2, este cateto es la hipotenusa al cuadrado menos este cateto al cuadrado. Bueno, en esas condiciones tenemos que seno de alfa pues el lado opuesto, que es raíz de 1 menos x2 sobre hipotenusa, que es 1. En última instancia es raíz de 1 menos x2. Bueno, si seno de alfa es esto, significa que alfa es seno a la menos 1 de raíz de 1 menos x2. Por tanto seno de coseno a la menos 1 de x no es más que seno de alfa. Era lo que había que evaluar, seno de alfa, o sea, seno de seno a la menos 1 de raíz de 1 menos x2, y seno de seno a la menos 1 de algo, por las propiedades que acabamos de deducir, es ese algo. Entonces sería raíz de 1 menos x2. Deducimos entonces la propiedad octava. Esa propiedad octava es la que aparece acá. De una manera muy similar se puede deducir la propiedad séptima. Estas son las propiedades fundamentales y a partir de ellas se pueden definir o demostrar otra serie de identidades, como las que vamos a ver enseguida. Demuéstrese que la siguiente expresión es identidad. Voy a escribirla. Demuestre que seno a la menos 1 de menos x es menos seno a la menos 1 de x. Vamos a demostrar esa identidad. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Demostrar esto equivale a demostrar que seno de seno a la menos 1 de menos x, obteniendo sacando funciones a ambos lados, debe ser igual a seno de menos seno a la menos 1 de x. Sabemos aquí, esto se supone que hay que demostrar lo que es igual, que seno de seno a la menos 1 de algo, pues es ese algo, que esto es menos x. Que eso debe ser igual a esta expresión, a seno de menos seno a la menos 1 de x. Llamemos alfa seno a la menos 1 de x. Si eso lo hacemos así, habría que demostrar que menos x supuestamente es igual a seno de menos alfa. Pero por propiedades de las funciones trigonométricas, seno de menos alfa es menos seno de alfa, o sea, esto sería menos seno de alfa. O sea, habría que demostrar que menos x supuestamente es igual a menos seno. ¿Y qué es alfa? Alfa es seno a la menos 1 de x. En efecto, esto aquí es menos, seno de seno a la menos 1 de x es x. Demostré que menos x es idénticamente igual a menos x y por lo tanto esta expresión cumple que es una identidad. Vamos a tratar de ver otro ejercicio. Demuéstrese la siguiente identidad.
La identidad es la siguiente. Arco, coseno de menos x igual a pi medios más arc seno de x. Hay que demostrar esta identidad. Fíjate que es una identidad con funciones trigonométricas inversas. A mí me ha gustado más esta notación. Escribí mejor esto. Escribirlo mejor en esta forma. Demuestra que coseno a la menos 1 de menos x es pi medios más seno a la menos 1 de x. Como en el caso anterior, vamos a utilizar la siguiente estrategia. Si esto es igual a esto, o sea, si esto es identidad, coseno de esto debiera ser igual a coseno de esto, porque esto es un ángulo y este es otro ángulo. Si estos dos ángulos son iguales, es decir, si esto es una identidad, el coseno de esto tiene que ser igual al coseno de esto. Eso es lo que vamos a hacer. Y en efecto, miremos, coseno, hay que demostrar esto, que coseno de coseno a la menos 1 de menos x supuestamente debe ser igual a coseno de pi medios más seno a la menos 1 de x. Como vimos ahora, coseno de coseno a la menos 1 de algo, pues es ese algo. Este menos x debiera ser igual. Vamos a desarrollar esto. Esto lo desarrollamos como coseno de a más b o de alfa más beta, que sería coseno de alfa coseno de beta menos seno de alfa seno de beta. O sea que esto sería coseno de pi medios coseno de seno a la menos 1 de x menos seno de pi medios perdón, aquí me equivoqué, menos, para que no me va a alcanzar acá, voy a escribir acá en la parte de abajo, menos coseno de pi medios, perdón, menos seno de pi medios, seno de seno a la menos 1 de x. Repitamos este paso. Es coseno de este por coseno de esto, que es seno a la menos 1 de x, menos seno de esto, seno de esto, seno por seno a la menos 1 de x. Este resultado sería menos x igual. Es claro que coseno de pi medios es 0. Seno de pi medios es 1. O sea, esto queda seno. Aquí hay un signo menos. Seno de seno a la menos 1 de x. Obtenemos que menos x es igual y a menos seno de seno a la menos 1 de x es x. Como aquí se cumple esta igualdad, esta expresión es una identidad. Vamos a ver otro ejercicio. Demuestre que coseno de 2 tangente a la menos 1 de x es igual a 1 menos x2 sobre 1 más x2. Vamos entonces a demostrar que esto es una identidad. Entonces vamos a realizar lo siguiente. Llamemos alfa a tangente a la menos 1 de x. Se trata entonces de evaluar coseno de 2 alfa. Pero coseno de 2 alfa no es más que 2 coseno cuadrado de alfa menos 1. Por tanto, esto sería 2 sobre secante cuadrado de alfa menos 1. Esto debido a que secante alfa es 1 sobre coseno de alfa, o lo que es lo mismo, coseno de alfa es 1 sobre secante alfa. Utilizando propiedades, identidades fundamentales, tenemos que esto sería 2. Secante cuadrado de alfa lo puedo escribir como 1 más tangente cuadrado de alfa menos 1.
Siguiendo, obtenemos la siguiente expresión. Esto sería, reduciendo a común denominador, esto sería 2 menos 1 menos tangente cuadrado de alfa sobre 1 más tangente cuadrado de alfa. Este sería el denominador común. Por tanto, esto sería 1 menos tangente cuadrado de alfa sobre 1 más tangente cuadrado de alfa. Acordémonos que habíamos llamado que alfa era tangente a la menos 1 de x. Es claro que si alfa es tangente a la menos 1 de x, esto va a equivaler a decir que x es tangente alfa. Si x es tangente alfa, quiere decir que tangente cuadrado de alfa es x2. Por tanto, esto sería 1 menos x2 sobre 1 más x2. Y la identidad quedó demostrada. Vamos a ver otro ejercicio más. Demuéstrese que la siguiente expresión es una identidad. Vamos a escribirla aquí más grande. Tangente a la menos 1 de x más tangente a la menos 1 de 1 sobre x es pi medios para x mayor que 0. Bien. Vamos a demostrar esa identidad acá en una hoja aparte. Hay que demostrar entonces lo siguiente. Que tangente a la menos 1 de x más tangente a la menos 1 de 1 sobre x es igual a pi medios con x mayor que 0. Es claro que si esto es igual a esto, en particular el coseno de este lado, esto es un ángulo alfa, por decirlo de alguna manera, un ángulo gamma pongamos, y este es un ángulo, llamémoslo phi. Si estos dos ángulos son iguales, es claro que también son iguales sus respectivas funciones cosenos. Entonces esto sería equivalente a demostrar lo siguiente, a que coseno de tangente a la menos 1 de x más tangente a la menos 1 de 1 sobre x es coseno de pi medios. O lo que es lo mismo, coseno de pi medios es 0. O sea, hay que demostrar que toda esta expresión vale 0. Entonces vamos a desarrollar esta expresión. Esta expresión no es más que coseno de tangente a la menos 1 de x por coseno de tangente a la menos 1 de 1 sobre x más seno de tangente a la menos 1 de x por seno de tangente a la menos 1 de 1 sobre x. Esto es lo que hay que demostrar, que es igual a 0. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esta expresión aquí sería, aquí sería menos. Aquí sería menos. Bueno, vamos aquí a llamar alfa tangente a la menos 1 de x. Esto quiere decir que tangente de alfa es x. Y por tanto, si tangente de alfa es x, tengo esta situación. Esto sería alfa. Si esto es x, esto aquí sería 1, esto sería raíz de 1 más x2. Por tanto, de aquí, seno de alfa es x sobre raíz de 1 más x2. Y coseno de alfa acá sería 1 sobre raíz de 1 más x2. De acá, alfa sería seno a la menos 1 de x, seno a la menos 1 de x sobre raíz de 1 más x2. Y alfa aquí sería seno a la menos 1 de 1 sobre raíz de 1 más x2. Bueno, vamos a escribir esto en una hoja un poco más explícito. Hay que demostrar que ¿qué es 0? Hay que demostrar lo siguiente. Hay que demostrar que coseno
de tangente a la menos 1 de x por coseno de tangente a la menos 1 de 1 sobre x menos seno de tangente a la menos 1 de x por seno de tangente a la menos 1 de 1 sobre x. Esto es, hay que demostrar que esto es cero, que esto es cero. Aquí concluimos primero que todo lo siguiente, que alfa es seno a la menos 1 de x sobre raíz de 1 más x2. Aquí habíamos cometido un errorcito. Si coseno de alfa es 1 sobre raíz de 1 más x2, alfa sería también coseno a la menos 1 de raíz de 1 sobre raíz de 1 más x2, que es lo que voy a escribir acá. Alfa aquí también sería entonces coseno a la menos 1 de 1 sobre raíz de 1 más x2. Bueno, similarmente, si yo llamo beta, a tangente a la menos 1 de 1 sobre x, fácilmente puedo llegar a demostrar lo siguiente. Fácilmente puedo llegar a demostrar que demostrar esta situación, que si esto es beta, y aquí tendría entonces que tangente de beta es 1 sobre x. Tangente de beta es 1 sobre x. Entonces esto sería 1 y esto sería x. Esto es raíz de 1 más x2. Y entonces aquí fácilmente podemos sacar que beta es seno a la menos 1 de 1 sobre raíz de 1 más x2. Y también podemos deducir que beta es coseno a la menos 1 de x sobre raíz de 1 más x2. ¿Qué voy a hacer enseguida? Voy entonces a desarrollar esto. Alfa, acuerde que esto es alfa, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendría? Coseno de alfa, o sea, coseno de coseno acá. Tendría coseno de coseno a la menos 1 de 1 sobre raíz de 1 más x2, que es 1 sobre raíz de 1 más x2. Por coseno de, esto es beta, tangente a la menos 1 de 1 sobre x es beta, y beta también es coseno a la menos 1 de x sobre raíz de 1 más x2. Reemplazando este valor acá, obtengo que esto es x sobre raíz de 1 más x2. Menos seno de tangente a la menos 1 de x. Tangente a la menos 1 de x, yo lo llamo alfa. Alfa también es seno a la menos 1 de x sobre raíz de 1 más x2. O sea que esto queda aquí x sobre raíz de 1 más x2. Y similarmente, por seno de tangente a la menos 1 de 1 sobre x, que sería 1 sobre raíz de 1 más x2. Como podemos ver, esto da, por resultado, 0. Se cancela. Por tanto, se cumple que este resultado original, que tangente a la menos 1 de x más tangente a la menos 1 de 1 sobre x es pi medios.